Hugh Jackman pasó casi 30 años diciéndole al mundo que su esposa era lo mejor que le había pasado en la vida. Lo dijo en entrevistas en alfombras rojas durante las entregas de premios y en innumerables apariciones televisivas con tal coherencia que la gente dejó de cuestionarlo. Para el público, él y Deborra Lee Furness se convirtieron en uno de los raros ejemplos de un matrimonio en Hollywood que parecía auténtico, estable y al margen del caos habitual de la fama. Esa imagen duró décadas hasta que todo cambió a una velocidad sorprendente. Su divorcio finalizó un lunes de junio de 2025, y lo que sucedió después dejó a mucha gente atónita. A los pocos meses comenzaron a circular informes de que Hugh supuestamente se estaba preparando para otro matrimonio. La velocidad de esos rumores obligó inmediatamente a la gente a revisar cada declaración pública que había hecho sobre Deborra Lee y plantearse una pregunta dolorosa: ¿cuánto tiempo había sido diferente la realidad privada de la historia pública que estaba vendiendo? Lo que hizo la situación aún más sorprendente fue que Deborra Lee Furness permaneció casi en completo silencio durante casi 2 años después de que su separación se hiciera pública. Dio muy pocas entrevistas. Asistió a los eventos en silencio y se negó a intensificar públicamente el frenesí sensacionalista que rodeó la ruptura. Para alguien que tenía todos los motivos para hablar, su silencio se convirtió en su propia forma de dignidad. Ese silencio hizo que su eventual declaración pareciera mucho más poderosa. Ella no rompió su silencio cuando se anunció la separación. No habló cuando se presentaron los documentos de divorcio en mayo de 2025. Lo que supuestamente la empujó a decir finalmente algo fue la velocidad a la que parecía avanzar la nueva relación de Hugh. A finales de 2025, surgieron informes que afirmaban que Hugh le había propuesto matrimonio a Sutton Foster durante unas vacaciones de Año Nuevo en Costa Rica. Según múltiples informes, supuestamente les estaba contando a amigos cercanos sobre el compromiso incluso antes de que se finalizara el divorcio de Sutton de Ted Griffin. Esos informes crearon una ola de especulación pública que solo se intensificó a principios de 2026. A principios de 2026, los medios de entretenimiento informaron que Hugh y Sutton supuestamente estaban planeando una pequeña boda privada en la ciudad de Nueva York. Los informes afirmaron que Ryan Reynolds podría servir como padrino, mientras que según los informes, muchos invitados provendrían del círculo australiano cercano a Hugh. Para muchos observadores, la línea de tiempo parecía incómodamente rápida. Luego surgió otro detalle que al parecer impactó aún más. Las fuentes afirmaron que Hugh no tenía planes de firmar un acuerdo prenupcial con Sutton, a pesar de haber acumulado una fortuna estimada en $387 millones durante su matrimonio con Deborra Lee. Esa fortuna se construyó durante décadas, en las que Deborra Lee estuvo a su lado mientras su carrera se transformaba de actor prometedor a superestrella mundial. Ella estuvo allí antes de que Wolverine lo hiciera famoso internacionalmente. Ella estuvo allí antes de que las películas de gran éxito, la fama mundial y el enorme éxito financiero cambiaran su vida para siempre. Ella ayudó a crear una base estable que le permitió concentrarse por completo en convertirse en una de las estrellas más importantes de Hollywood. Cuando, según los informes, se preguntó a personas cercanas a Deborra Lee cómo se sentía al ver a Hugh avanzar públicamente, la respuesta fue brutalmente simple: una verdadera patada en los dientes. No era un lenguaje dramático. Fue silencioso, controlado y de alguna manera mucho más doloroso por lo comedido que sonaba. Entonces, la gente notó otro detalle revelador. Apenas 2 días antes de solicitar el divorcio, Deborra Lee supuestamente compró el ático de Manhattan que una vez compartieron por $17 millones a su propio nombre. Esa medida sugirió más preparación que sorpresa. Esa no es típicamente la decisión de alguien sorprendido de la noche a la mañana. Se sintió como el movimiento de alguien que se había estado preparando en privado para un final mucho antes de que el público supiera que el matrimonio estaba en problemas. Esa comprensión cambió la cantidad de personas que vieron la ruptura. Cuando Deborra Lee finalmente emitió una declaración formal al Daily Mail, el lenguaje sorprendió a la gente porque no se parecía en nada a la declaración cuidadosamente pulida publicada durante el anuncio de su separación.
Ella describió la experiencia como un viaje traumático de traición. Ella lo llamó una herida profunda que corta profundamente. Esa palabra traición se destacó de inmediato. Fue directo, profundamente personal e imposible de malinterpretar. Después de casi 2 años de silencio, eligió sus palabras con cuidado y claramente quería que la gente entendiera cuán profundamente la habían herido. Para entender completamente por qué esa palabra tenía tanto peso emocional, hay que remontarse a cómo comenzó su relación. Mucho antes de que Hugh se convirtiera en uno de los actores más reconocidos del mundo, Deborra Lee ya era una actriz consumada con una carrera consolidada. Deborra Lee Furness estudió en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas en la ciudad de Nueva York. Trabajó en los Estados Unidos en Falcon Crest antes de regresar a Australia y construir una carrera respetada. En 1988 ganó el premio a la mejor actriz en el Círculo de Críticos de Cine de Australia por su papel en Shame. Cuando consiguió el papel principal en Corelli en 1995, ya era muy conocida en la industria del entretenimiento australiana. Hugh estaba en un lugar completamente diferente. Tenía solo 25 años y recién salido de la escuela de teatro. Corelli se convirtió en su primer trabajo como actor profesional. Hizo el papel de prisionero. Ella interpretó a la psicóloga asignada para trabajar con él. Según admitió el propio Hugh, se enamoró de ella casi de inmediato. Deborra Lee fue mucho más cautelosa. Ella era 13 años mayor que él y entendía perfectamente cuán severo podía ser el juicio público hacia las mujeres que salían con hombres más jóvenes. Sabía exactamente lo que diría la gente y lamentablemente tenía razón. Durante años los tabloides compararon constantemente sus apariencias. Envejeció públicamente junto a un hombre regularmente etiquetado como uno de los hombres más atractivos del mundo. Esos titulares eran a menudo crueles y profundamente personales. En un momento supuestamente intentó terminar la relación porque temía que la diferencia de edad eventualmente creara problemas. Hugh se negó a permitir que eso sucediera. Él le dijo que su edad no significaba nada e insistió en que ella era la persona con la que quería pasar su vida. Apenas 4 meses después de que comenzaron a salir, le propuso matrimonio. Se casaron el 11 de abril de 1996 en la iglesia de San Juan. Ella tenía 40 años y él 27. Durante los siguientes 27 años, ella construyó su vida en torno a las promesas que él le hizo repetidamente tanto en público como en privado. Ella se mudó para seguir su carrera, ayudó a criar a sus hijos y estuvo a su lado en cada etapa de su ascenso. En su 25º aniversario en 2021, Hugh publicó públicamente fotos de su boda y escribió que amarla era tan natural como respirar. Describió su vínculo como algo que solo se había profundizado con el tiempo. Ante el mundo exterior, parecían más fuertes que nunca. Y eso es lo que hace que lo que pasó después resulte tan discordante para muchas personas. Cuando comenzaron los ensayos para la reposición de Broadway de The Music Man en febrero de 2022, la historia que el público creyó durante casi 3 décadas comenzó a avanzar hacia un final que casi nadie vio venir. ¿Qué pasó durante The Music Man? La reposición de Broadway de The Music Man de Hugh Jackman comenzó los ensayos en febrero de 2022. Su coprotagonista fue Sutton Foster, uno de los artistas más condecorados en la historia de Broadway, 2 veces ganador del premio Tony, con una reputación que se sostiene enteramente por sus propios méritos. El espectáculo se desarrolló hasta enero de 2023, casi un año completo de presentaciones nocturnas, apariciones en la prensa y la intimidad específica que se desarrolla entre los artistas principales que comparten escenario todas las noches. Según múltiples fuentes e informes posteriores de US Weekly, la relación entre Hugh y Sutton durante esa carrera se convirtió en lo que la gente dentro de la producción describió como un secreto a voces. Según los informes, los miembros del elenco observaron una cercanía física prolongada entre ellos detrás del escenario. Sutton habló en entrevistas durante la presentación del programa sobre el ritual previo al espectáculo que ella y Hugh habían desarrollado, y lo describió como un tiempo que reservaban cada noche específicamente para hablar y conectarse antes de subir al escenario.
Lo describió de manera cálida y pública, lo que en retrospectiva se lee de manera diferente a lo que probablemente parecía en ese momento. Fuentes cercanas a Deborah Lee dijeron que se dio cuenta de que algo había cambiado. Su evaluación transmitida a través de personas cercanas a ella fue que se había desarrollado una aventura emocional durante la producción, independientemente de si se había convertido en algo físico mientras el matrimonio aún estaba intacto. Y para alguien que ha estado con una persona durante casi 3 décadas, la distinción entre traición emocional y traición física es menos significativa de lo que las personas ajenas a la situación tienden a suponer. El alejamiento es la herida. La dirección específica hacia la que alguien se vuelve es secundaria, lo que hace que sea particularmente difícil entender la línea de tiempo de 2023 es la secuencia de eventos. En abril de ese año, Hugh publicó un homenaje público por el aniversario de Deborah Lee. En mayo, los dos asistieron juntos a la Met Gala, caminando por la alfombra como lo habían hecho durante años, presentando la imagen que se había convertido en una de las más familiares de Hollywood. 4 meses después, el 15 de septiembre de 2023, emitieron un comunicado conjunto anunciando su separación tras casi 3 décadas juntos. El lenguaje de esa declaración describió su situación como un cambio en su viaje y atribuyó la decisión a un deseo de perseguir el crecimiento individual. Era el tipo de lenguaje que se construye específicamente para decir lo menos posible y al mismo tiempo sonar considerado y mutuo. Si alguna vez ha recibido un lenguaje cuidadoso y ensayado de alguien que ya ha decidido, comprenderá exactamente lo que oculta esa frase. Deborah Lee no dijo nada públicamente durante casi 2 años después de esa declaración. Asistió a un evento cinematográfico en mayo de 2024, y cuando un periodista le preguntó qué le había enseñado el año anterior, respondió que había aprendido que era fuerte y resiliente. Esa respuesta ofrecida en voz baja, sin más detalles, es el tipo de cosas que dice una persona cuando todavía está en medio de sobrevivir a algo y aún no está lista para describir lo que realmente fue. Mientras tanto, en octubre de 2024, Sutton Foster solicitó el divorcio de su marido durante una década, el guionista Ted Griffin. En enero de 2025, Hugh y Sutton fueron fotografiados juntos en Los Ángeles, y su relación ahora es visible y confirmada. Todo lo que había existido en el espacio entre la amistad y algo más durante la época del músico, ahora era público. El divorcio, el ático y el rastro documental. La arquitectura financiera del divorcio de Jackman cuenta su propia historia, y vale la pena examinarla con cierto detalle, porque las decisiones que tomó Deborah Lee en los días previos a la presentación revelan a una mujer que entendía exactamente lo que estaba haciendo y había pensado cuidadosamente cómo protegerse. El 21 de mayo de 2025, 2 días antes de solicitar el divorcio, Deborah Lee pagó unos $7 millones para adquirir la propiedad exclusiva de su ático en Manhattan. No esperó a ver cómo se desarrollaría la división de activos. Ella se mudó primero, aseguró la propiedad a su propio nombre y luego la presentó. Esa secuencia es deliberada. Refleja una preparación legal y financiera que no se logra de la noche a la mañana. El divorcio finalizó a principios de junio de 2025. El patrimonio conyugal total se estimó en $387 millones acumulados a lo largo de casi 3 décadas, que incluyeron las ganancias de la franquicia Hughes X-Men, su trabajo en Broadway, sus diversos patrocinios y las propiedades que la pareja tenía en Manhattan, los Hamptons, Australia e Inglaterra. La división de esa finca no se ha informado con todo detalle, pero la escala general de lo que se estaba dividiendo refleja cuánto se había construido durante esos 27 años. La declaración pública de Deborah Lee, publicada aproximadamente en el momento de la presentación de la demanda, fue la primera vez que habló en términos casi directos sobre lo que había sucedido. Escribió sobre la traumática experiencia de la traición y la describió como una herida que corta profundamente. Expresó compasión por otras personas que habían experimentado situaciones similares. La declaración fue breve, pero utilizó la palabra traición 2 veces, lo cual no es casualidad cuando una persona ha tenido casi 2 años para decidir qué quiere decir y cómo quiere decirlo. Según se informa, la respuesta de Hugh y Sutton a lo que vendría después
causó su propia fricción. Varios medios comenzaron a informar que Deborah Lee estaba en conversaciones con los editores sobre unas memorias que cubrían su matrimonio, su divorcio y su experiencia después de las secuelas. Las fuentes indicaron que había un interés genuino por parte de varios editores y que ella había estado manteniendo notas personales detalladas, descritas por personas familiarizadas con la situación, como un diario de divorcio durante todo el período de separación. Según los informes, Hugh era consciente de que el libro era una posibilidad y esperaba que ella decidiera no hacerlo. Fuentes conectadas con Hugh y Sutton describieron el proyecto en términos que sugerían ansiedad más que indiferencia sobre lo que podría contener. Una mujer que pasó 27 años manteniendo en privado los detalles privados de su matrimonio, que no dijo casi nada públicamente durante 2 años después de su separación, que eligió sus palabras con evidente cuidado cuando finalmente habló. No es alguien que escribiría sus memorias descuidadamente o sin saber exactamente lo que pretende decir, ya sea que el libro refleje en última instancia lo que realmente le costó la separación, o siga siendo un relato más mesurado. Representa algo que la Declaración Conjunta de septiembre de 2023 borró por completo: su versión de lo sucedido. Y ella ha decidido claramente que esa versión merece existir en el disco. ¿Cómo fueron realmente 27 años? La narrativa pública en torno al matrimonio Jackman se centró casi por completo en su longevidad y en la constante devoción vocal de Hughes hacia su esposa. Lo que recibió mucha menos atención durante todos esos años fue lo que Deborah Lee realmente estaba haciendo con su tiempo, y lo que sacrificó para que ese matrimonio funcionara como lo hizo. Después de su boda en 1996, Deborah Lee y Hugh intentaron tener hijos. El proceso implicó tratamientos de FIV y múltiples abortos espontáneos. Hugh habló públicamente de este período en varias ocasiones. Deborah Lee habló mucho menos sobre ello, lo que es en sí mismo un detalle significativo sobre cómo procesó las experiencias difíciles y cuál de ellos se sintió más cómodo usando su dolor privado como contenido público. Ella cargó con ese dolor, como solía hacerlo su generación de mujeres, no porque no se sintiera afectada, sino porque había decidido que ciertas cosas eran suyas para mantenerlas en privado. Cuando las opciones biológicas no produjeron el resultado que esperaban, las adoptaron. Su hijo Oscar nació en 2000. Su hija Ava llegó en 2005. Deborah Lee se convirtió en una defensora comprometida de la reforma de la adopción en Australia, trabajando para cambiar la legislación y reducir el estigma que enfrentan las familias adoptivas. No consideraba la maternidad como un resultado de consuelo. Lo trató como una causa por la que valía la pena luchar en público y una relación que valía la pena proteger en privado. Ese trabajo de promoción, que continuó durante años e implicó un compromiso directo con los legisladores australianos, fue enteramente su propia iniciativa. No estaba relacionado con la carrera de Hugh ni con su perfil público. Fue algo que ella construyó de forma independiente, utilizando su propia plataforma y su propia convicción en un momento en que la reforma de la adopción en Australia carecía realmente de fondos suficientes y se pasaba por alto políticamente. También tomó decisiones profesionales a lo largo de esas décadas que reflejaban las realidades de ser la pareja de apoyo en un matrimonio donde la carrera de una persona operaba a una escala genuinamente global. Los compromisos de Hugh requerían que la familia fuera móvil. Deborah Lee mantuvo su propio trabajo, donde pudo incluido su papel en Force of Nature de Dry 2, que estaba promocionando en mayo de 2024. Pero la arquitectura de su vida profesional estuvo determinada por las limitaciones de estar casada con alguien cuya agenda estaba dictada por el rodaje de franquicias, las presentaciones en Broadway y las giras de prensa internacionales. Hubo roles que no pudo asumir porque el momento entraba en conflicto con lo que la familia necesitaba. Algunos proyectos requerían una estabilidad de ubicación que ella no podía garantizar. Esos no son sacrificios dramáticos que aparecen en los titulares. Son los costos silenciosos y acumulados de construir una vida en torno a la trayectoria de otra persona, y rara vez se incluyen en la contabilidad pública de lo que realmente contiene un matrimonio. El costo específico de ese acuerdo es algo que solo se hace visible en retrospectiva.
Una vez que el matrimonio termina, y uno mira hacia atrás en el registro de lo que cada persona dio y lo que cada persona recibió. Hugh recibió un hogar estable, una pareja sólida, un defensor, un copadre, y alguien que lo defendió públicamente contra todos los rumores sensacionalistas, incluidos años de especulaciones sobre su vida personal, que Deborah Lee cerró consistente y silenciosamente, simplemente por estar presente e inquebrantable. Lo que recibió fueron 27 años de declaraciones públicas que aparentemente le resultaron más cómodas a él hacer que sostenerlas en última instancia, y luego una declaración conjunta escrita en un lenguaje diseñado para que ambos parecieran igualmente responsables de un resultado que la cronología posterior sugiere firmemente que no se inició de la misma manera. Ella fue la que intentó alejarse al principio porque podía ver los riesgos. Él fue quien la convenció de no hacerlo. 27 años después, la persona que se fue no fue la que tuvo miedo de quedarse. Ahora es el momento de saber de usted. Deborah Lee Furness pasó 27 años demostrando que todos los escépticos estaban equivocados sobre si ese matrimonio duraría, y aún así terminó como terminó. ¿Qué dice eso sobre si las declaraciones públicas de amor realmente te dicen algo real sobre una relación, y si escribe esas memorias y cuenta la historia completa con sus propias palabras? ¿Es eso traición, o es simplemente lo único en toda esta situación que ella puede apropiarse por completo? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si te gustó este video, asegúrate de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Para ver más historias interesantes como esta, asegúrese de hacer clic en el siguiente vídeo que aparece en su pantalla. Nunca sabes lo que descubrirás a continuación.